Antes de comenzar no olviden que estos vídeos son solo para entretener, así como por supuesto, no soy dueño de ninguna de estas dos franquicias, todos los derechos son para sus respectivos dueños y creadores, también los invito a que pasen por mi canal de directos, donde estoy haciendo de vez en cuando directos de COD Mobile, pero dejando el rellenuto de lado, ahora sí vamos a darle. Capítulo 14, Sin Destino. Mientras que los Sith y Jedi seguían con su decisiva batalla en la Estrella de la Muerte, Anakin finalmente llegó a su destino. Fue en ese momento que el Jedi contempló con sus propios ojos en lo que se había convertido la galaxia. Las señales de comunicación estaban en silencio, pero lo peor es que no permanecieron así, pues en cierto momento y de una forma tan sutil como para que Anakin no se pudiera percatar en qué momento había comenzado, el comunicador de su nave pudo detectar algo, una señal tan débil y que solo mostraba estática, demasiado débil como para que el Jedi la pudiera escuchar, pero que sin embargo comenzó a emitirse tan solo minutos después de la llegada del Jedi a ese lugar, como si algo hubiera detectado su presencia, y esa estática cada vez se hacía más fuerte, haciendo que en cuestión de minutos Anakin no pudiera evitar escucharla. Su confusión era evidente, no sabía desde cuándo, ni qué es lo que la emitía, pero por alguna razón supo desde un inicio que esa no era una simple estática, podía sentir que había algo, alguien del otro lado, y es que de solo escuchar ese ruido Anakin comenzó a sentir una gran sensación de inquietud, sensación que se intensificó en gran medida cuando de entre toda esa estática se empezó a distinguir una voz, la cual no dejaba de hablar, pero que sin embargo estaba demasiado distorsionada como para poder entenderla. El Jedi intentó ignorarla, pues darle demasiada atención lo estaba desconcentrando de su objetivo, por lo que comenzó a ver a sus alrededores con la excusa de estar preparado en caso de cualquier ataque enemigo, pero eso parecía poco probable. A su alrededor solo había restos y escombros, era obvio que una gran batalla se había librado hace tiempo en ese sistema, sin embargo ahora eso solo era un recuerdo de un pasado no muy distante. No importa cuál de las dos abominaciones que se enfrentaron resultó vencedor, la guerra se extendía por toda la galaxia, ganar aquí no cambiaría nada, o por lo menos eso era lo que pensaba el Jedi mientras se dirigía a su objetivo. Sin embargo la estática se había vuelto insoportable, seguir ignorándola ya no era posible. Y lo que era peor, la voz de fondo ahora era un poco más reconocible, era grave, demasiado grave, además de hablar muy lentamente. Sin embargo aún no era posible entenderla, pero, por alguna razón Anakin tenía la sensación de que esas palabras que no era capaz de entender, intentaban comunicarle algo, pero, ¿qué? Una advertencia, o tal vez un sermón, como los que acostumbraban repetir los Yu Sangwon para enaltecer sus fuerzas y aplastar la moral de sus enemigos cuando lograban hacerse del control de sistemas solares enteros. Sin embargo esa motivación de los conquistadores se fue diluyendo poco a poco a medida que avanzaba su conflicto con el parásito. Cuando Anakin escapó a la Estrella de la Muerte, junto con los pocos remanentes que quedaban de la resistencia, la guerra entre esas dos aberraciones había alcanzado su punto más alto. Sin embargo parecía que para ese momento todos esos mundos conquistados, tantas especies consumidas, algunas incluso extintas, y claro, esas enormes flotas que libraban sus batallas por sistemas planetarios completos, toda esa destrucción que no hace mucho se había extendido por toda la galaxia, ahora se había reducido en un silencio que hacía sentir al Jedi en medio de la mayor de las soledades. Solo quedaban polvo y ecos, además claro, esa inquietante estática. Por un momento llegó a pensar que la fuente de esa misteriosa señal se encontraba en el interior del planeta al que se dirigía, y es que a medida que se acercaba, la estática pasó de ser inquietante a totalmente insoportable, haciendo que el Jedi le pidiera a Arthur que bloqueara la señal, pero entonces, se dio cuenta, todo este tiempo el comunicador de su nave no había detectado ninguna señal. Desde que llegó a ese sistema, esa extraña estática estuvo dentro de su cabeza. Al darse cuenta de eso Anakin sintió inmediatamente una gran preocupación, que se convirtió en desesperación cuando la estática y sobre todo, la voz de fondo se intensificaron abruptamente. El Jedi cubrió sus oídos con sus manos, intentó concentrarse, mantenerse firme, pero no conseguiría nada. Entonces cerró sus ojos, y cuando estuvo a punto de ser consumido por una momentánea locura, la estática se detuvo en un instante, y sin previo aviso, había llegado a su objetivo. ¿Qué había sido eso?, se preguntó a sí mismo Anakin. ¿Fue obra de los parásitos? ¿Algún truco raro de los Yu Sangwon?
¿O el responsable era el propio planeta Mortis? Intento darle lógica a lo que había pasado, sin embargo, en el fondo sabía que solo podría encontrar las respuestas que tanto deseaba en ese momento en algún lugar de ese planeta, por lo que después de despejar su mente para solo concentrarse en su misión, bajó de su nave y se aseguró de que Arturitu estuviese alerta en todo momento, pues al tratar con los Yuuzhan y sobre todo, con los Floats todo podría salirse de control en muy poco tiempo. Cuando terminó de explicarle las instrucciones a Artur, siguió avanzando sin saber exactamente qué es lo que lo esperaba en el interior de Mortis, pero grande sería su sorpresa, pues a diferencia de lo que se podría pensar por los escombros de la batalla afuera del planeta, dentro de Mortis no había nada, literalmente nada más que niebla, escondiendo una gran desolación por todo el planeta. Aún así, Anakin pudo avistar en las lejanías una especie de templo, un monasterio, parecía que en ese planeta solo estaba eso y nada más, por lo que se dirigió hacia aquel monasterio. Pero mientras tanto en la Estrella de la Muerte, Palpatine, consciente de que su anhelada victoria sobre la luz, aquel momento por el que había esperado toda su vida estaba más cerca que nunca, activó su segundo sable de luz para arremeter una vez más contra el maestro Yoda, quien impactado por la pérdida de Mace Windu, además de cargar con la fatiga por aquel duelo, empezó a ser acorralado por Sidious, quien por el contrario no estaba agotado, más bien parecía que incluso ahora era más fuerte y rápido de lo que era en el inicio de su duelo. Palpatine no solo era consciente de esa situación, sino que incluso le hizo saber a Yoda que los Sith siempre pueden ser más fuertes solo con su odio, y ahora mismo, él estaba a punto de erradicar lo que más odiaba, el lado luminoso de la fuerza. El maestro Yoda le respondió a Palpatine que aun si perdiera contra él, la fuerza siempre encontraría la forma de equilibrarse. Una gran carcajada de Sidious no se hizo esperar, y afirmó, sin dudar, que ya nunca más habría equilibrio, solo supervivencia. Por desgracia para el maestro Yoda y los Jedi supervivientes, ellos eran tan obstinados que nunca lo aceptarían. De hecho, lo mejor que podrían hacer ahora es dejar de luchar, dejar de resistirse, pues Sidious realmente les estaba haciendo un gran favor al eliminarlos él mismo y no permitir que sean devorados por la inundación. Por supuesto que el maestro Jedi no estuvo de acuerdo con Palpatine, le recordó que en un Sith no se podía confiar, son seres que están dispuestos a traicionar a quien sea necesario, no les importa aplastar a todo aquel que se interponga en sus planes. El maestro Yoda estaba seguro de que la supervivencia no era la única motivación del Lord de los Sith. Sidious por su parte le insistió que los Jedi son tan asquerosamente honorables, que ellos seguramente hubieran seguido con la lucha hasta el final, sin importar lo perdida que esté. En débiles y temerosos los ha vuelto tanto tiempo en soledad, su odio ya no es el mayor de esta galaxia, aseguró el maestro Yoda, que pese a estar acorralado, aún estaba lejos de perder ese duelo. Sidious empezó a desesperarse, tenía claramente la ventaja en ese momento, y aún así era incapaz de traspasar la defensa de su adversario. ¿Cómo era posible que no pudiera asestarle ni un solo golpe efectivo cuando lo único que necesitaba era una estocada directa? Yoda volvió a hablar, cuando te alimentas del odio, tu vista se nubla, tus movimientos se vuelven torpes, la desesperación te hace perder desde adentro, porque sigues luchando, porque insistes en escapar de tu inminente destino. Preguntó un Sidious fuera de sí. Ya te lo dije, si alguien se esfuerza lo suficiente, puede cambiar su propio destino. No llegué tan lejos solo para escuchar tus discursos, Jedi, y los dos sabemos que de este duelo solo puede salir uno de nosotros con vida. Aun si me eliminaras, más poderoso me harías. El duelo aún no había terminado. Pero lo mismo no se podía decir de Anakin y su recorrido hacia el misterioso monasterio de Mortis, pues había llegado sorprendentemente rápido a ese lugar. Realmente no fue un camino demasiado complicado, toda la superficie de ese planeta era semejante a un desierto, sin embargo había una significativa cantidad de extraños árboles con una apariencia espectral, que por si fuera poco, al pasar entre ellos el Jedi pudo sentir una gran conexión con la fuerza. De cierta forma ellos lo ayudaron a guiarse por su destino entre toda la neblina que lo rodeaba. La sensación de soledad solo incrementó cuando llegó a la cima del monasterio, ya que el Jedi comprendió que se encontraba ahora mismo en lo único que había por encima de la niebla de ese planeta. Es por eso que tardó varios minutos contemplando esa peculiar vista, hasta que volteó su mirada hacia la entrada del monasterio. Anakin no sabía con qué se encontraría exactamente después de cruzarlo, pero el tiempo de dudar había pasado hace rato, ya podría arrepentirse después en caso de que todo saliera mal. Sin embargo, cuando
el Jedi entró al monasterio vio como alguien ya lo estaba esperando, era un hombre de avanzada edad y que después de darle cordialmente la bienvenida, lo invitó a que lo siguiera mientras se adentraba en el monasterio, y así él podría darle las respuestas que tanto necesitaba. Anakin no estaba muy seguro de confiar en él, pero finalmente decidió seguirlo. Si realmente tenía las respuestas que él necesitaba, podía haber al menos un poco de esperanza. Sin embargo, después de que el Jedi siguiera a ese misterioso sujeto por todo el monasterio, entrando y saliendo de una sala tras otra, Anakin se desesperaría al sentir que no estaba yendo hacia ningún lado, y justo cuando estaba a punto de hablarle, ese sujeto se le adelantó, y le hizo una pregunta al Jedi. Joven Skywalker, ¿qué es lo que te ha traído hasta aquí? El canciller Palpatine me dio la misión de venir y, sé que te ordenaron venir, pero ¿por qué aceptaste esa orden? Yo creí que aquí encontraría las respuestas que necesitaba para solucionar lo que está pasando en la galaxia. Desde cierto punto de vista, estás en lo correcto, aquí puedes encontrar todas las respuestas que desees, y así comprender cómo se puede solucionar no solo los problemas de esta galaxia, sino de todo el universo. Anakin en ese momento pudo ver una oportunidad incomparable. Puede que al final Palpatine tuviera razón, en ese planeta podría estar la clave para detener la inundación, por lo que su primer pregunta fue realizada para saber la identidad de ese sujeto, y qué era ese planeta. El anciano entonces se presentó simplemente como, padre. Dicho eso siguió recorriendo el monasterio, pero ahora llevó a Anakin a una sala llena de manuscritos e ilustraciones con una antigüedad simplemente desconocida. Y entonces, padre habló una vez más. Mortis hace mucho tiempo fue un planeta como los demás, sin embargo siempre tuvo una particularidad. Su relación con lo que conoces como fuerza, lo volvió un punto de conexión que le permitió a algunos de sus habitantes con el pasar de las generaciones adecuarse a nivel genético para ser capaces de percibir, interactuar y hasta manipular lo que hoy llaman fuerza, y cuando los privilegiados decidieron abandonar su planeta de origen para seguir con su camino, ellos en muy poco tiempo lograron extenderse por toda la galaxia. Anakin no pudo esperar más y le preguntó de forma directa a ese ente misterioso si es que en ese planeta podría encontrar la clave para detener a quienes habían consumido casi la totalidad de la galaxia. Sin embargo, la respuesta que obtuvo fue clara y contundente. No hay forma de escapar de ese destino. Pero bueno gente, espero que este capítulo haya sido de su agrado. Si fue así ya saben que pueden apoyarme con un like, al igual que con una suscripción. Los invito a que pasen por el server de Discord, y ya por último les quiero mandar un gran saludo a Carlos Moon, Susano el Dios Destructor, Rain Kasutoru, Mateo Mazzaro, Red 15, y Cronos Titán. Si quieres un saludo, solo pídelo, pero bueno, yo de momento sin otra cosa que decir, me despido y nos vemos pronto.